Amén. ¿Ya encontraron todos? Los que no tengan Biblia se pueden guiar por las pantallas. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Leamos todos a una sola voz. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Pueden tomar asiento, tengan la bondad. Y vamos a meditar en esta mañana sobre el tema: la importancia de la presencia de Dios. ¿Cómo es el título del tema? La importancia de la presencia de Dios. Porque es importante, ¿cierto? La presencia de Dios es vital en la vida de los cristianos. Es elemental que la vida cristiana no estar separados de la presencia de Dios. O sea, nosotros no debemos estar separados de la presencia de Dios. Es vital en nuestra vida. Si miramos en la vida cotidiana muchos ejemplos que se ven que son elementales para la vida. ¿Qué ejemplos nos da nomás la naturaleza, nomás nuestro cuerpo? Incluso Oscar creo que habló algo de eso anoche. Estaba hablando sobre lo del conocimiento. Pero una de las cosas, y si miramos por ejemplo en la naturaleza, los árboles y las plantas deben estar pegados del suelo. ¿Qué pasa por ejemplo cuando uno arranca una planta? Se seca. Y cuando un árbol se arranca de raíz, ¿qué pasa? Se seca también, ¿cierto? Porque tiene que estar pegado. Porque el alimento, o sea, la tierra es la que le da cada uno de los nutrientes para que el árbol no se seque, y las plantas. Por eso es que uno los ve verdes. Y cuando hay escasez de agua, ¿qué pasa? Comienzan a marchitarse. Por ejemplo, uno ve, cuando hay un árbol grande y los árboles de café están debajo, tienden a marchitarse e incluso a secarse. Hubo un tiempo que hizo siempre un verano artico, hace como un año creo, y por la vía Tunjo yo vi unos palos de café muy secos. Y uno puede pensar y decir, bueno, pero si están en la sombra, ¿por qué pasa eso? Porque hay árboles más grandes que se están jalando toda el agua, y entonces no es el agua suficiente para ellos. Entonces por eso se secan. Entonces, si nos vamos a la vida cristiana, nosotros debemos estar siempre pegados de la presencia de Dios. Amén. Y vemos lo que dice Jeremías capítulo 17, versículos 7 al 8. Dice: bendito el varón, hablando de los hombres, hablando de todos nosotros. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Por ejemplo, si uno mira los árboles que están cerca a los ríos o a las quebradas, son árboles que siempre mantienen verdes. ¿Pero por qué? Porque tienen la fuente cerca. Entonces, si nosotros como cristianos tenemos nuestra fuente lejos, entonces no se va a ver la presencia de Dios en nosotros. Amén. Y si miramos, la presencia de Dios es importante para todo. Porque si hoy es día misionero y estamos hablando de las almas, pero si no hay presencia de Dios en los misioneros, ¿qué pasaría? ¿Sería que los misioneros que están en el extranjero les iría como les va? ¿O sería que nosotros como iglesia local nos iría como nos va cuando le hablamos a las almas? No pasaría nada. Pero como la presencia de Dios está cerca de nosotros, entonces por eso sucede lo que pasa. Y vemos sanidades, y vemos gente que a veces uno puede decir, esa gente es rebelde, y viniendo a los pies de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque eso lo hace la presencia de Dios que está en nuestra vida. Ahora vamos a ver el ejemplo que hay en nosotros también. En nosotros los seres humanos también es vital para nuestra vida ciertas cosas. Lo primero es el agua. ¿Qué pasa si el cuerpo humano no bebe agua? Se deshidrata, ¿cierto? Y eso es fundamental para la vida. Es vital, ya que si bebemos lo suficiente, no bebemos lo suficiente, nos deshidratamos. Ya que el cuerpo humano está compuesto por agua en un 50 a un 70% de nuestro peso total. O sea, nosotros, la mayoría del cuerpo es agua.
Amén. Entonces, si no se bebe la suficiente agua, entonces el cuerpo tiende a deshidratarse. Por eso cuando uno siente la sensación por acá como que se le comienza a secar la garganta, no es que uno diga, no, es que me dio sed. No, lo que pasa es que eso es una alerta del cuerpo. El cuerpo le está diciendo, me estoy deshidratando, necesito agua. Y entonces, es la señal que le da al cuerpo para que uno se vuelva a hidratar. Pero si uno no le obedece a esa señal, pues comienza a deshidratarse, a deshidratarse. Amén. El aire es fundamental para la vida. Entonces imaginémonos cómo fuera la vida sin aire. Nomás cuando a uno le falta algo el aire, ¿cómo se siente? Sí, ahogado. Pero se siente feo, ¿cierto? Porque uno comienza y no haya y haya, mejor dicho, y se mueve y con tal de no quedarse sin aire, ¿cierto? Entonces es vital. Y si nos vamos a la vida cristiana, el Espíritu Santo es tipología del aire, el hálito de vida. Y sin aire no hay vida. Y sin el Espíritu Santo en la vida cristiana no hay vida tampoco. Amén. Entonces vemos la importancia de estos dos puntos, pero también los alimentos son vitales en la vida del hombre. Si no nos alimentamos correctamente, eso lleva al cuerpo ¿a qué? A desnutrirse. Y si nos alimentamos solo de comida chatarra, ¿qué pasa? ¿Qué le trae la comida chatarra al cuerpo? Enfermedades, claro. Colesterol, triglicéridos, azúcar en la sangre. No, la gastritis da es por no comer. Entonces, vemos que es muy vital cada una de esas cosas, porque si nosotros no lo tenemos en cuenta, tendemos a enfermarnos. Por eso no solamente uno puede decir, uy, es que estoy vital porque estoy bien barrigoncito. A veces eso no es estar bien de salud. A veces eso tiende a ser colesterol y triglicéridos. Amén. ¿Y qué pasa con el colesterol y los triglicéridos? Comienzan a cerrarle las arterias y llega el momento en que a usted le puede dar un infarto o un derrame cerebral. Entonces son cosas peligrosas. Amén. Y si nos vamos a lo nuestro, vemos que nosotros tenemos que tener cuidado de nuestro cuerpo. Incluso el cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, hoy en día y muchas veces se tiene ese concepto y se piensa que el templo es este lugar de reunión. Pero el templo es cada uno de nosotros. El hermano Norbey es templo, Jovis es templo, el hermano Ricardo es templo, Dayana es templo. Cada uno de ustedes es templo. Por eso la Biblia dice, ay del que destruye el templo de Dios. Pero ahí no está diciendo de que hay el que venga y comience a darle a las paredes del lugar de reunión. No, de este templo. Amén. Y cuando usted le echa cosas que no debe echarle al cuerpo, lo está destruyendo, no está cuidando su templo. Amén. Y hay del que destruya el templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si lo traemos a la espiritual, estas tres cosas, el agua es también tiene tipología de la palabra de Dios. El aire del Espíritu Santo. Los alimentos también, la palabra es pan. Entonces vemos el ejemplo que da la palabra con nosotros mismos de lo que es vital para nosotros, pero en la vida cristiana también. La importancia de la presencia de Dios es la que llena de todo, porque una persona que no se congrega no está bien alimentado, está desnutrido. Una persona que no busca de Dios no tiene buen oxígeno, buen aire, buena presencia de Dios. Amén. Y si no bebe agua, lo mismo. Amén. Pero si nos vamos a nuestra vida cristiana, la presencia de Dios es vital en los cristianos. Es muy vital. Es así de vital como el agua, como el aire, como el alimento. Es imposible vivir sin la presencia de Dios. Yo me pongo a pensar a veces, ¿qué será de las personas que se apartan? ¿Qué sentirán? Porque es difícil vivir sin la presencia de Dios. Es doloroso. Uno se siente muy mal. Nomás cuando uno comete un error se siente mal. ¿Cómo será el estar apartado? Amén. Es difícil. Es como cuando yo pienso que debe ser como cuando uno va por un camino y está haciendo un calor aterrador y uno no lleva agua para tomar. ¿Qué siente uno? Uy, se siente muy mal, ¿cierto? Entonces yo pienso que vivir sin la presencia de Dios se debe sentir así.
Y el apóstol Pablo lo define en Hechos capítulo 17, versículo 28, de la siguiente manera: porque en Él vivimos, hablando de la importancia de la presencia de Dios, y nos movemos y somos. Amén. Solo vamos a leer esa partecita. En Él vivimos, por Él nos mantenemos. Porque por si no fuera por la presencia de Dios, tal vez muchos ya no estarían aquí sentados en esta mañana. Porque uno, cuando no era cristiano, hermanos, no era un santo. Pero la misericordia de Dios es la que lo tiene a uno acá. Entonces, por el Señor nos vivimos y nos movemos y somos. Por Él. No es por nuestras propias fuerzas, es por la misericordia de Dios. Amén. Muestra que es imposible vivir sin la presencia de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos está mostrando eso. Pero también el Señor mismo, en el Evangelio según Juan capítulo 15, versículo 5, habla el mismo Señor. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. O sea, uno separado de Dios nada puede hacer. ¿Será que uno puede predicar sin tener la presencia de Dios? Hay gente que lo hace, pero lo hacen más porque aprenden a manejar el público. Por eso uno no debe dejarse a veces como de contaminar de que no es que porque yo sé cosas, no porque yo soy una persona intelectual, entonces comienzo a manipular el público. Y pues uno puede decir aquí y de pronto decir: es que aquí hay alguien enfermo, aquí hay alguien delicado, aquí hay alguien que le falta algo. Y claro, la persona que tiene ese problema decir: uy, sí, claro. Pero ya se está manipulando más por lo que yo digo y no por la presencia de Dios. El hermano Álvaro dice: hoy en día los predicadores son muy ilusionistas. Dice, porque comienzan a orar por un enfermo y dice: y viene la sanidad en camino. No, hermano, no se ponga a decir eso, porque no es así. Amén. La Biblia, cuando habla de la sanidad, dice que es en el nombre de Jesús y por la imposición de manos. O sea, uno debe imponer las manos con fe, porque si uno puede hacer lo que sea, hermanos, orar y, mejor dicho, hasta ponerse que ya se le revientan las cuerdas bucales, pero si la persona no cree, no pasa nada. Amén. Entonces, separado de Dios nada se puede hacer. O sea, la importancia de la presencia de Dios consiste en que nosotros debemos estar cerca de Él. Vemos que la vid es como un plantío, un cultivo de uva. ¿Y qué pasa con el pámpano que se corta? Si seguimos leyendo ese relato, dice que se echa al fuego. Amén. Entonces, si el pámpano se aparta de la vid, entonces se seca. Tiende a ser como cuando se arranca una hierba. Puede ir muy bonito la mata de lo que sea, pero si se arranca del suelo, se seca. Amén. Bueno, entonces esos versículos nos enseñan que separados de su presencia no podemos hacer nada. Separados de la presencia de Dios no se puede hacer nada. Y Moisés, vemos el versículo que leíamos al inicio. Moisés no estuvo dispuesto a ir sin la presencia de Dios. Porque imaginémonos tener estas cosas. ¿Qué tal el pueblo hubiera tenido una tierra prometida pero sin Dios? Un templo hermoso pero vacío. Y si miramos, la presencia de Dios abandonó el templo en varias ocasiones por el pecado de los israelitas. Amén. Eso lo vamos a ver más adelante. Amén. Un templo hermoso pero vacío. Tener un ministerio activo pero sin su presencia, lo que ya les decía. Uno solo mueve las personas, y eso pasa muchas veces con los predicadores ilusionistas de otras denominaciones, porque uno mira y es gente que puede saber mucho, pero no tienen la presencia de Dios, no tiene lo que tiene esta iglesia. Amén. Entonces, siéntase privilegiado, hermano, que si usted cuando predica, si usted cuando canta, si usted cuando le habla a alguien, Dios lo usa, porque eso quiere decir que la presencia de Dios está en usted. Amén. Que usted está conectado, que está cerca de la fuente. Amén. La fuente que salta para vida eterna. Amén. Siéntase feliz por eso. Amén.
Entonces vemos que Moisés no estuvo dispuesto. ¿Qué dijo? Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de acá. Ya estaba acostumbrado a la presencia de Dios. El pueblo ya estaba acostumbrado a la presencia de Dios. La columna de fuego la vieron, la columna de nube en el día también, cuando se abrió el mar. Todo eso mostraba que Dios estaba con el pueblo. Entonces Moisés no estuvo de acuerdo en ir sin la presencia de Dios. Hermano, si usted quiere ir a un lugar, póngase en las manos de Dios. Y si Dios lo lleva, Dios lo va a usar. Amén. Porque a veces uno como ser humano duda. Yo creo que a todos nos pasa eso. No puedo decir, no, es que eso les pasa a ustedes y a mí no. Yo creo que a todos nos pasa eso, hermano. Yo recuerdo cuando me dijeron que me iban a enviar para la zona especial. Un día estaba sentado en un culto y yo decía, pero es que eso es harto terreno. Y que no se arrepientan las almas. Y que no abran puertas. Y recuerdo que Dios me dijo, vaya porque yo estoy con usted. Y Dios me ha demostrado que sí hay almas para salvar allá. Porque a veces uno piensa y puede ver en una vereda y decir, no, por aquí no hay nada. Porque como las casas no son como acá en el pueblo, que uno ve una acá y la otra acá, la otra acá. Allá toca uno para encontrarlas caminar. O andar largos trayectos en moto o a pie. Porque cuando se acaba la carretera toca caminando. Pero allá están las almas. Amén. Y mirando qué día que hicimos la reunión de misiones, ya hay cerca por ahí a unos 50 simpatizantes en esa zona. Entonces Dios demuestra que la presencia de Dios cuando está con uno hace cosas grandes. Amén. Y yo noto este año que Dios está usando a cada uno de los comités, pero no es por la intelectualidad de nosotros, es por la gloria de Dios. Siempre sintámonos, hermanos, cuando veamos algo, cuando vengan las almas acá, que eso es de Dios, no es de nosotros. Amén. Todo es de Dios. Yo siempre le pido al Señor y le digo que no me vaya a dejar subir o llenarme de orgullo, porque al altivo Dios lo mira de lejos. Amén. Y yo prefiero que la presencia de Dios esté cerca de mi vida. Y qué bueno que la iglesia tenga eso también presente, que la presencia de Dios es la que tiene que estar. Amén. Entonces, no debemos tener eso. Amén. Y el pueblo se enseñó. Amén. En el capítulo 33 se ve que el pueblo se extravió, porque eso pasa a veces cuando hay momentos de crisis. Porque uno cuando está bien, cuando tiene salud, cuando está bien económicamente, es una cosa. Pero vaya uno y no tenga la misma facilidad económica. Vaya y la familia esté lejos. Siéntase triste y que no le sale nada bien. ¿Será que en ese momento también hay que adorar a Dios o no? También hay que adorar a Dios, porque sabemos que todo es de Él. Amén. Y vemos que el pueblo vio que Moisés subió al monte y se demoró. ¿Y qué hicieron? No, ya Moisés por allá, tal vez el anciano se murió por allá. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer sin Moisés, que era el que nos guiaba? Entonces le dijeron a Aarón, no, háganos dioses de lo que vemos. Amén. Y hoy muchos quieren ir y tener éxito, pero no tener la bendición de la presencia de Dios. El éxito sin Dios es un fracaso espiritual. Por eso, hermano, uno puede tener lo que tenga acá, pero si no tiene la presencia de Dios, no tiene en sí nada. Por eso cuando uno compre un carro, que sea para la gloria de Dios. Cuando compre una moto, que sea para la gloria de Dios. Si tiene un negocio, que sea para la gloria de Dios. Si tiene una finca, que sea para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Nada para mi gloria. O para decir, ay no, yo no puedo ir porque si voy al culto hoy, de pronto me roban los empleados. Amén. Eso no creo que pase acá. Eso pasa en otro lado. Amén. O no voy porque se me mueren los pollitos de la finca. O pronto se me rueda la vaca. Amén. No, todo es de Dios. Y si Dios le dio eso, Dios se lo va a guardar. ¿Que hay pérdidas? Claro que hay pérdidas.
pero como hay pérdidas, Dios se las vuelve a dar. Amén. Porque a veces uno puede decir, no, se me perdió. A veces perder es ganar, dice un dicho. Amén. ¿Perdió qué? Bueno, pues si hizo mal negocio, lo perdió. Porque si se puso a venderlo por Facebook y lo envió antes sin que lo pagaran, pues se lo perdió. Eso ya no es culpa de Dios. Amén. Entonces, si la presencia de Dios no va con nosotros, que no nos saque de aquí, dijo Moisés. Y su presencia nos distingue. Por eso a usted le dicen, querido hermano, es que usted es cristiano. Eso me decía uno de los recién bautizados en esta semana. Me dijo, oye, hermano, dijo, yo ando en los mismos buses que andaba vendiendo. Y me dicen, Javier, es que usted ahora es creyente. Porque la presencia de Dios lo distingue a uno. O sea, la presencia de Dios lo identifica. Ya uno es diferente. Ya no nos parecemos al mundo, nos parecemos a Cristo. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, Moisés dice que la presencia de Dios nos distingue de los demás pueblos. Amén. Porque era el pueblo escogido de Dios. Habían más pueblos, habían más creencias. Incluso en los tiempos de Moisés ya existía la creencia babilónica. Porque la creencia babilónica no es una creencia de hoy en día. La creencia babilónica viene desde la Torre de Babel. Amén. Entonces, vemos que la presencia de Dios identificaba al pueblo. Y dice Éxodo capítulo 33, versículos 16 y 17. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. O sea, eran separados de todo el pueblo. Nosotros somos separados de todo el pueblo. Nosotros estamos separados de este mundo. Vivimos acá, pero no somos de acá. Amén. Y vemos que la presencia de Dios no la identificaba el pueblo por ejércitos. Porque vemos que cuando el pueblo salió, no salió porque Moisés hubiera llegado con un ejército y lo hubiera sacado. Fue pero con Dios. Y Dios que le dijo, ve porque yo estaré contigo. Amén. No era con ejército, no era con riqueza. No era con la presencia de Dios. No era la cultura tampoco. Y aquí entramos a recordar el coro que dice, no es con espadas ni con ejércitos. No es con espadas ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Amén. O sea, nosotros somos un pueblo marcado por Dios. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. Amén. No es por espada no es con espada ni con ejércitos, porque nosotros nos vamos solos y por allá a veces sí le ofrecen a uno machete. Amén. Pero nosotros vamos con esta espada, hermanos, que es una espada de dos filos, y dice la Biblia que penetra hasta partir el alma y las intenciones de los hombres. Amén. O sea, aunque el hombre le saque a uno lo de acá de la tierra, nosotros le ponemos esta arma que corta más que espada de dos filos. Amén. Porque corta para allá y corta para acá. Uno cuando está enseñando, hermanos, Dios también le habla a uno. Amén. Porque uno a veces puede decir, uy, pero ¿por qué dije eso? Y puede que me esté pasando a mí. Porque la espada corta para acá y corta para allá. Amén. Entonces Dios nos corrige por medio de nosotros mismos. Amén. En esta iglesia no la mueve el talento, volvemos a lo que dije hace rato, ni la elocuencia, ni la estructura, porque nosotros somos una señora iglesia. Una de las iglesias más organizadas de Colombia es la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Es una señora iglesia, pero no por eso podemos decir que la iglesia se mueve por la organización, y gracias a Dios por la sabiduría que le ha dado a los directivos y al consistorio de ancianos. Porque a veces parecen ideas como descabelladas, ¿no? Y como raras. Por ejemplo, lo que estamos viendo hoy, ese nuevo implante que se está haciendo. A veces puede uno decir, pero, porque uno está acostumbrado ya a algo. Pero bueno,
Ellos saben por qué hacen las cosas y por qué Dios les mostró que hicieran eso. Amén. Entonces nosotros debemos de sujetarnos. Amén. Porque cuando sucede una demanda, cuando sucede algo legal, cuando hay un problema, no dicen, fue la iglesia de Cajamarca la que no hizo caso. ¿Qué dicen? Es que la iglesia pentecostal entra a la organización. Es una iglesia desobediente porque no se acata. Cuando lo de fundación, ¿qué pasó? ¿Quiénes fueron los irresponsables ahí? ¿La iglesia o el dueño del bus? Porque uno cuando anda con un vehículo, y eso pasa acá, tiene que tener todo en regla. Y si el bus es de gasolina, ¿por qué se le echa otra cosa? Bueno, si la moto es de gasolina, ¿por qué le echa uno gas? ¿O por qué le echa ACPM? Lo que es. Y eso pasó en eso. Entonces, la irresponsabilidad fue de ellos. Pero ¿en quién recalcó el problema? ¿A quién le dijeron? Ay, los irresponsables, que es que esas iglesias siempre son lo mismo. ¿A quién le dijeron? ¿A la iglesia o al dueño de los buses? ¿O a la alcaldía por permitir que un bus de esos estuviera transitando? Porque era un bus de servicio público, imagínense. La iglesia fue la que llevó el problema. Entonces, nosotros tenemos que sujetarnos porque cuando hay un problema, no se va a decir, no, es que la iglesia en Cajamarca fue la culpable. Y cuando hay un problema, por ejemplo, ¿quién se va para la cárcel? ¿Toda la iglesia o el pastor? El pastor. Bueno, eso ya es aparte del tema. Eso es como un paréntesis que hice. Amén. Entonces, la iglesia la mueve la presencia de Dios. Amén. Amén. Y vemos que la estructura no la mueve, sino, y el coro que sigue diciendo, y esta iglesia se moverá. Y esta iglesia se moverá. ¿Qué mueve a la iglesia? Su Santo Espíritu. Por eso es que los coros antiguos, hermanos, a veces lo tocan a uno tanto. Y los nuevos también. Puede decir uno que no. Pero los coros antiguos eran muy doctrinales, hermano. Por ejemplo, yo soy testigo del poder de Dios. Somos testigos del poder de Dios. Él es el gran yo soy. Es doctrinológico. Habla del nombre. El gran yo soy es el nombre de Jesús. El alfa y la omega es el último y el primero según el calendario, según el abecedario de los griegos. Amén. Entonces eran coros muy doctrinales. Amén. O sea, cuando uno canta un coro de esos, hermanos, casi está dando un mensaje. Porque, claro, uno comienza a preguntarse, bueno, ¿quién es el gran yo soy? Y puede ya por eso llegar a una duda. Amén. Bueno, vamos en el primer punto. Nos distingue su presencia. Yo creo que este tema no lo alcanzo a terminar hoy, porque es que lo de la presencia de Dios es algo muy extenso. Amén. Vamos a ver cuándo, si no lo termino, cuándo lo podemos terminar. Amén. Entonces, la presencia de Dios es la que mueve la iglesia. Amén. Es la que hace diferencia. Puede la persona estar en crisis, pero si la presencia de Dios está contigo, sigue siendo el pueblo de Dios. Dios no se olvida de uno, así uno tenga problemas. Amén. Y ahí entramos a ver ya el segundo punto, que es cuando la presencia de Dios se aparta, que es en los momentos de crisis. Y vamos a leer Éxodo capítulo 32, versículo 1, hablando, donde habla referente a lo que hizo el pueblo de Israel. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido con él. Amén. Esto pasa cuando la persona se siente sola. Ellos se sintieron solos, sintieron que estaban en un momento de crisis. Pero ¿qué hicieron? Subieron al monte a buscar a Moisés y a buscar la presencia de Dios. Prefirieron los dioses que han aprendido en Egipto. Entonces nosotros en el momento de crisis, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Recorremos a Dios o recorremos a lo que ya había pasado, a lo que ya creíamos antes? Ay, no, es que Dios no me sana, entonces me voy por del brujo. Tengo que tener cuidado con eso, hermano, porque ya tendemos a ser como el pueblo de Israel, que vieron la presencia de Dios, que vieron como Dios los sacó de Egipto,
pero creyeron que la presencia de Dios solo estaba con Moisés, que no estaba con todos. La presencia de Dios está con todos. Así pasa el problema la persona, la presencia de Dios está con nosotros. Amén. Y ahí viene una pregunta. En el momento de crisis, ¿buscas de nuevo a los dioses falsos que te ofreció el mundo o la presencia de Dios que está en todo lugar? ¿A quién busca? La presencia de Dios es lo que uno debe buscar. Porque si uno busca otra vez los dioses de antes, hermano, se va a ver más enredado de lo que estaba. Porque lo van a engañar. Y vea, hermanos, esa gente, a veces el diablo les da para que le hablen a la vida a uno. Yo recuerdo que una vez a mí en el Parque de Bolívar, en la plaza de Simón Bolívar en Ibagué, se me arrimó uno que dijo: yo estudio la gente y los aconsejo según lo que tengan. Y yo en ese tiempo estaba pasando como un momento como de tristeza por motivos personales. Y llegó y se me arrimó y me va diciendo: yo, por ejemplo, en usted veo una tristeza muy grande. Yo dije en la mente: poder en el nombre de Jesús. ¿Cómo es eso que me va a venir aquí a hablar el diablo? Pero, y me acuerdo que me dijo, entonces yo como para sacarlo le dije: no, es que estoy como de afán, me voy, porque tengo que hacer algo. Dijo: si va a hacer algo bueno, espere, si no, váyase. Uy, hermanos, el diablo me estaba hablando una cosa terrible en ese día. Amén. ¿Y cuántas veces a usted no puede llegar el diablo y decirle: no, pero es que usted tanto que va a la iglesia y a donde se ve lo que usted hace? Sigue enfermo, sigue pasando problemas, y tanto que va a la iglesia, la presencia de Dios no se ha apartado de nosotros. Amén. Aunque no se vea, Él está orando. La presencia de Dios está en nuestra vida. Entonces, cuando nos digan eso, sepa que eso no viene de parte de Dios, sino viene de parte del enemigo. Entonces es ahí donde uno tiene que tener bien el concepto y el discernimiento de espíritu. Porque una persona que esté por ahí flaqueando puede decir: pues sí, vea, ese señor sí me habla, y en cambio a veces como que Dios no. ¿Qué tal yo ese día haber dicho: uy, sí, ese señor tiene mucha sabiduría, viéndolo bien? Y a veces le estudian a uno, pero la forma, o sea, le tiran psicología para sacarle cosas a uno. Y uno por eso dice: ah, claro, no, es que ese hombre tiene mucho conocimiento. No, le miran a usted y tal vez usted por ahí, sentado por ahí aquí así. Feliz, hermanos. Me siento tan contento. Claro, de una vez la persona lo ve todo aburrido y de una vez le va a decir: ah, no, este está pasando tristeza, tirémosle por ahí. Claro, le puede pegar. Y la persona que no tiene conocimiento decir: sí, es que la verdad, claro, los brujos eso saben mucho. Pero vemos que siempre la presencia de Dios, porque a Moisés, ¿qué pasó? Cuando tiró la vara y se le convirtió en serpiente, y los brujos de los egipcios hicieron lo mismo. Como que ¿qué le querían decir? Bueno, ustedes hechiceros, nosotros también podemos hacer lo mismo. Amén. Y el diablo a veces intenta engañarlo a uno. Por eso a veces uno también tiene que tener cuidado, porque a veces se le puede hasta meter un espíritu engañador a uno. Amén. Por eso uno no debe dejarse a veces llevar tampoco de las emociones, porque uno es un ser emocional. Sí, uno es un ser emocional. Porque uno cuando recibe una noticia buena, que se alegra, ¿cierto? Y brinca. Cuando hace un gol la selección Colombia, ¿qué? Brinca. Pero eso no es la presencia de Dios. Eso es porque somos seres emocionales. Amén. Entonces hay que tener cuidado, porque puede que nos dejemos emocionar y no sea la presencia de Dios. Amén. Hay que tener cuidado también. Amén. Moisés es la representación del hombre que subió al monte. Y pongámosle lógica a esa palabra. Miremos el ejemplo de Aarón y de Moisés. ¿Y qué podemos sacar? Pensemos por un momento eso, y qué podemos sacarle a esos dos personajes. Y ya le di lo primero de lo de Moisés, falta lo de Aarón. ¿Qué pasó con Moisés? Escuchó la palabra de Dios, ¿cierto? Estaba en el monte, subió al monte. ¿Cuántos suben a la presencia de Dios para preguntarle qué deben hacer? Por eso cuando hay
cuando hacemos programas, por eso cuando hacemos muchas cosas es porque subimos al monte primero. Y Dios nos muestra, y todo lo que se hace es por la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, si no se puede hacer algo, alguna programación o algún viaje o algo así, piense que es porque Dios no lo quiere. Y es por algo. Porque Dios no va a permitir que pase algo que tal vez nos vaya a afectar a nosotros. Amén. Y entonces no podemos decir, ay, no, es que lo que pasa es que la tienen en contra mío. No. Es Dios que nos está alertando de algo. Amén. Por eso uno a veces debe ser como muy obediente a lo que Dios le dice. Amén. Porque uno cuando siente como que algo lo va a hacer mal, hermano, Dios siempre le pone que no haga eso. La presencia de Dios siempre comienza a quebrantarlo. Y uno siente. Uno no puede decir, no, yo no sentí, yo caí porque yo nunca sentí. Uno siente, hermano, la presencia de Dios comienza a tocarle la vida. Y muchas veces hasta le dice, salga corriendo, y a veces uno siente como un miedo, como cuando uno, recuerdo, y ese consejo me lo dio el hermano Manuel, lo nombro esta mañana, hermano Manuel. Me dijo un día, hermano, cuando usted sienta un miedo de algo, mejor corra. Dijo, porque no le conviene lo que está haciendo. Y hermano, es así, un consejo muy sabio. Porque cuando uno siente un miedo de algo, es porque Dios lo está librando también de algo. Amén. Entonces, es mejor. Hay un dicho que dice que es mejor que digan que corrió un cobarde y no que murió un valiente. Amén. Entonces, es mejor eso, hermano. Mejor que nos digan, ese cobarde salió corriendo. Por ahí alguien que lo quería hacer solo pecar para después desacreditar el evangelio de Jesucristo. Y es mejor que digan, no sé, esa persona salió corriendo, lo saqué corriendo. No que digan, sí, yo ese lo hice caer. Ese cayó. Y eso que dice que es creyente. Toca tener cuidado. Amén. Entonces, Moisés es la representación del que busca a Dios, del que busca la dirección para enseñar el pueblo. Por eso cuando un pastor o un líder se para a hablar de la palabra de Dios, hermano, debe ir ungido por el Espíritu Santo. Porque usted le va a hablar a un pueblo. Y el pueblo está guiado a lo que el Señor le pone a usted. Entonces, si yo me voy a decir cosas que se me ocurren a mí, entonces ya no estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy haciendo lo que hizo Aarón. Porque Aarón pudo haber dicho, no, pero esperemos que Moisés llegue. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Porque a veces es bueno uno escuchar al pueblo, pero hay veces que el pueblo se equivoca. Amén. Es mejor escuchar cuando se sube al monte, porque a veces nosotros nos ocurren ideas como para transformar y decimos, uy, no, es que en la iglesia vecina hacen esto. En la iglesia vecina los de alabanza se suben más alto que los que están en tal lado, entonces aquí vamos a traer lo mismo. Los de allá corren, entonces nosotros corremos. Los de allá gritan, entonces nosotros también. No, hermanos, debemos imitar a Cristo. Amén. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, pasan cosas extraordinarias. ¿Y qué pasó con los que adoraron a los ídolos? A los que le hizo Aarón el becerro de oro. ¿Qué pasó? ¿Será que Dios les dijo, sí, los felicito? Bien hecho. Claro, está bien lo que hicieron. ¿Qué pasó? Los mataron a filo de espada. Amén. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos, con lo que hacemos, porque podemos morirnos espiritualmente, o puede Dios ya no tener misericordia más. Porque una persona cuando comienza a venir a la iglesia, Dios tiene misericordia de él. Cuando uno era pecador sin arrepentirse, Dios tiene misericordia y perdona los pecados. Pero cuando uno se aparta, ya no entra a ser lo mismo que cuando uno llegó siendo un simpatizante. Ya ahí es por misericordia de Dios. O sea, Dios si quiere Dios perdonarlo. Entonces, por eso, hermano, uno tiene que tener cuidado con la vida cristiana. Porque si no tiene cuidado con la vida cristiana, le pasa las de Isaac, las de Saúl, cuando vendió la progenitura. Bueno, se me enredó la lengua. Primogenitura, bueno,
Gracias por ayudarme, que me estaba enredando la lengua. Amén. Sirve para un trabalenguas esa palabra. Amén. Pasa eso, vendemos la salvación por cualquier cosa. Amén. Y sepan algo, lo de aquí es pasajero, pero lo de Dios es eterno. Amén. Entonces, Moisés, el símbolo del que busca. Aarón es el que escucha el propio conocimiento y no a Dios. Y vea lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Traje la traducción al lenguaje actual, pero ustedes pueden ir corroborando. Aquí está la reina Varela. Me está enredando ahí la lengua harto, hermanos. ¿Será que ya me está dando falta agua? Dice: pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Amén. Vemos como dice la traducción, me gustó por lo que dice, porque vemos como dice la traducción, la de 1960. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, aquí es como más claro en la traducción al lenguaje actual. O sea, uno tiene que tener la confianza en Dios y no en lo mucho que sabe, porque uno puede saber mucho, pero si no pone las cosas, la confianza en Dios, hermano, puede estar haciendo cosas que no debe. Amén. Vamos a ver lo que ocurre en Ezequiel capítulo 8 versículo 6, que ocurre algo trágico. Dice: me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuelve aún y verás abominaciones mayores. Hablando de las abominaciones que estaba haciendo el pueblo y por qué la presencia de Dios se alejó del lugar santísimo. Yo creo que todos aquí sabemos esa historia, ¿no? Bueno, y los que no saben, vamos a ir como dando como una guía. ¿Qué fue lo que hizo que la presencia de Dios se alejara del templo en ese tiempo? Vemos que aquí dice, y dice también que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. O sea, vemos que Dios cuando se aleja, el Señor Jesucristo cuando se aleja, no es algo de hoy y ya. Eso ya lleva un proceso. Entonces, se alejó del santuario, ¿por qué? Porque habían muchas abominaciones. Amén. Había pecado. Amén. Bueno, la primera causa era la idolatría, porque en sí el pueblo nunca se alejó de la idolatría. Amén. De todo lo que aprendieron en Egipto. Por eso el pueblo sufrió tantas veces que cayera en cautividad. Y no fue porque Dios no lo guardara, fue porque ellos mismos prefirieron más lo que había en Egipto que lo que les ofrecía Dios. Amén. Entonces Dios le muestra a Ezequiel la corrupción dentro del templo. No fue un pecado repentino, fue un proceso de enfriamiento espiritual. Por eso cuando una persona se aparta, uno no puede decir, ay, pero como se veía consagrado, ya habían cosas, porque por eso se apartó. Eso no fue un proceso de momento. Es como cuando una persona cae, volviendo a traer eso. Eso no es de hoy o mañana. Eso ya tiene un proceso. Dios comenzó a enviarle, el diablo comenzó a mandarle los dardos y la persona decidió si los recibía o no. Amén. Entonces, eso tiene un proceso. No fue un pecado repentino, fue un proceso. Bueno, eso ya lo leí. Y vamos a ver la salida progresiva de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, del lugar del templo. En el capítulo 10 y 11 habla de ese acontecimiento, eso comienza a relatar. Entonces, pues, les dejo eso como tarea para que lo lean. Ahí encuentran esos puntos de ese acontecimiento, de alejarse de la gloria. Lo primero que hace es salir del lugar santísimo. O sea, y si nos vamos del templo del Espíritu Santo, ¿quién es? ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? Bueno, entonces, si lo traemos a este tiempo, sale del santuario la presencia de Dios. Entonces, ¿de quién vendría a salir la presencia de Dios cuando hay pecado? De este templo, de nuestra vida, como dijo el hermano.
Amén. Entonces, lo siguiente es que va al umbral, comienza a subir, a irse, esperando, como esperando que el hombre se dé la vuelta y diga, no, de verdad estoy equivocado, porque Dios, a pesar de todo, Él tiene misericordia de nosotros. Él no nos va a desechar así como así, ni va a decir, no, ya dejemos lo que se vaya. Vemos cómo va siendo progresivo cuando se fue la presencia de Dios. Se mueve a la puerta oriental, o sea, tiene 3 etapas. Sí, y cuando estaba ahí todavía estaba esperando. Y por último, finalmente se posa sobre el monte y se va a la presencia de Dios. Entonces pensemos, ¿dónde está la presencia de Dios en nuestra vida? Que ya se me está acabando el tiempo. Me queda faltando lo que es la presencia de Dios en la iglesia. Amén. Porque aquí estamos hablando de lo que es el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento no es igual al Nuevo. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento no es igual a la del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la presencia de Dios es el Espíritu Santo. Pero en ese tiempo, la presencia solo la tenían ¿quiénes? Los sacerdotes. Amén. Eran los únicos que tenían el aceite de la unción. Y también eran los únicos que tenían acceso al lugar santísimo. O sea, la presencia de Dios era diferente a este tiempo. Porque hoy en día, si este fuera el lugar santísimo, este lugar de reunión, entonces solo podría entrar el pastor. Y solo podría venir hasta acá. Y el pueblo todo afuera. Eso también. Por eso cuando se abrió el velo, se abrió diciendo que ya había entrada para todos. No para un pueblo determinado, para todos. Amén. Porque vemos que Dios no se va de inmediato para seguir acá. Él advierte, Él llama y espera. Por eso cuando uno va a cometer un error por ahí, un pecado, primero lo llama y lo advierte. Y a pesar de todo, si lo comete, lo sigue esperando. Amén. Que venga y lo reconozca. Por eso uno cuando comete un error no vaya a decirle, ay Señor, es que yo soy tan débil porque soy humano. No, esos ya son excusas. Uno tiene que ser sincero con Dios porque hace las cosas. Como cuando uno es sincero con los papás, así le den fuete. Tiene que ser sincero con Dios. Decirle, Señor, yo hice esto porque por esto y esto. Porque me descuidé en la oración, porque me dejé llevar de la carne. No porque, es que yo soy humano y usted sabe, y usted sabiendo que yo soy humano me pone tantas tentaciones. Ninguno es tentado por Dios. Uno no puede decir, es que Dios me tienta. Ninguno es tentado por Dios. Es por uno mismo. Porque uno es el que le da la cabida a las cosas. Otra cosa, ¿quién es el enemigo de uno? Bueno, dicen Satanás, la carne. Es uno mismo. Es uno mismo. ¿Quién sabe las debilidades de uno? Uno. Y el diablo se las conoce ¿por qué? Porque uno le dio lado. Claro, comienza, no es que yo soy tan débil. A mí me gusta coger lo que no es mío. Claro, pues el diablo le comienza a poner por ahí trampitas, cascaritas. Y resulta cogiéndolas. Amén. Entonces, da lugar, entonces después no vaya a decir, no, es que me tentaron. No, uno es tentado por uno mismo. Amén. Ni siquiera puede, porque el diablo le manda el dardo. Cuando la Biblia habla de las acechanzas del maligno, no dice, es que el diablo se le entra a la persona. No, dice que manda dardos. Los manda a distancia, ¿por qué? Porque tiene la presencia de Dios. Y si se le arrima, se lleva una golpiza. Porque imagínense que el diablo viniera a culto acá y casi 200, más de 200 creyentes aquí adorando a Dios. No, hermano, dijo el hermano Álvaro, se lleva una golpiza, pero terrible. Porque 200 llenos del Espíritu Santo. O sea, él comienza a tirar de lejos. Y ya va en la persona si se deja. Comienza a tirarle el dardo. Le gusta coger lo que no es suyo. Le tira el dardo. Uy, vea ese rollo allá. Agárrelo. Uy, mire ese celular y es un iPhone. Agárrelo. Mire esa moto. Con esa usted
sale de pobre. Ese carrito, con ese carrito usted se compra uno mejor. Amén. Con el racimo de plátano también. Vea, tanta hambre que está pasando en la casa y ese racimote de plátano que hay ahí. Amén. Entonces, él le pone los datos y ya van uno, si va y corta el racimo de plátano y se lo echa al hombro. Está en uno. Amén. Entonces, vemos cómo la gloria de Dios se alejó del pueblo. Y para ya terminar, vemos que la gloria de Dios, a pesar de que se alejó, me queda faltando la mitad del tema. Como se alejó la presencia de Dios, volvió al templo. Pero ¿qué tuvo que hacer el pueblo? Humillarse. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y ayunaren, y buscaren mi rostro, entonces ¿qué? Yo iré desde los cielos. Y ahí siguen las bendiciones que pasan. Amén. Si uno se humilla a Dios, la presencia de Dios, si está lejos de la vida de uno, vuelve a llegar a uno. Amén. Porque como les decía al inicio, cosa triste uno estar sin la presencia de Dios. A uno se siente muy mal. Uno no haya que hacer. Pero cuando la vuelve a sentir, uno se siente gozoso. Como que no quiere salir de la presencia. Como que quiere que pase el tiempo y pase el tiempo, pero la gloria de Dios siga en la vida de uno. Amén. Porque es cuando uno está perdido y aparece. Pensemos en el dolor de un papá con una mamá que se le haya perdido un hijo. Y cuando vuelve a aparecer, ¿será que se pone bravo? Sí, se pone bravo un poquito porque se le alejó y no lo volvió a llamar. Pero así esté bravo, lo primero que hace es... Y cuando ya lo abraza le dice: ¿y usted por qué se fue y no me dijo? Bueno, primero se siente contento. Entonces, cuando viene la presencia de Dios a la vida de uno, uno debe sentirse feliz, alegre porque Dios hizo algo. Porque aunque uno sentía que estaba lejos, estaba cerca de uno. Solamente le quedaba a uno era acercarse. Por eso, hermanos, nunca no valore la presencia de Dios. Nunca diga: no, es que la presencia de Dios tal vez está alejada de mí. No, la presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está en esta mañana. Está tocando la vida de alguien. Y qué bueno que usted se deje tocar. Recuerde que separado de Dios nada se puede hacer. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Si la presencia de Dios no está con nosotros, que no nos lleve a ningún lado. Yo prefiero estar aquí en los atrios de Dios que habitar en las moradas de maldad, como dijo el rey David. Amén. Porque es preferible estar con Dios y tener, así de uno no tenga nada, pero tener la presencia de Dios. Con comida o sin comida, pero tener a Dios, tenerlo ahí cerquita. Y lo que ya les decía, la presencia de Dios es importante para todo. Es importante para la iglesia, es importante para las misiones y es importante para todo lo que hacemos. Colóquese de pie en esta mañana, hermanos, y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra predicada. Y vamos a decirle a Dios, y voy a invitar a alguien que tal vez esté pasando por un problema, esté pasando por un momento de crisis y diciendo: la presencia de Dios está lejos de mi vida. Tal vez no la siento ya. Tal vez está en el umbral ya. Como ya salió del templo y está en el umbral, pero ya puede estar más alta, ya puede estar en el monte ya para irse. Pero hermano, Dios ahí todavía está. Es solamente de que usted se acerque. Acérquese, hermano querido. Acérquese a la presencia de Dios en esta mañana. Si hay alguien que no ha recibido el Espíritu Santo y si quiere venir aquí al altar, también puede hacerlo. Sepa, hermanos, que la presencia de Dios está aquí y está tocando, está impactando. Alguien está siendo impactado por la presencia de Dios. Déjese impactar, déjese mover por la presencia de Dios en esta mañana. Iniciemos a orar en esta mañana. Eterno y soberano Jesús, te doy gracias, Señor Jesús, porque tú, Señor de los cielos, hiciste algo especial, Señor.
Gloria a Jesús. Sigue impactando, Señor. Sigue tocando, Jesús, la vida. Sigue renovando, sigue transformando, Señor Jesús. Oh, tú eres poderoso, Dios. Tú eres grande y sublime, Jesús. Y en esta mañana, Señor, nos recuerdas que es muy importante tu presencia, que es vital para nuestra vida cristiana, Señor Jesús. Sigue tocando, sigue ungiendo, Señor Jesús. Sigue haciendo algo especial, Dios de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Hay un aplauso para Dios en esta mañana.